Buenos días. El día de hoy hablaremos de un estudio paraclínico que utilizamos frecuentemente los médicos y que es muy útil en el auxilio para el diagnóstico de algunas patologías cardíacas. Estamos hablando del electrocardiograma. Para poder comprender el electrocardiograma, primero debemos de decir que nuestro corazón funciona con electricidad. Esta electricidad es generada inicialmente a través de un impulso en lo que conocemos como el marcapasos del corazón o nodo sinusal localizado en la aurícula derecha, que es una de las cámaras del corazón. A partir de ahí es enviado a través de células especializadas para la transmisión eléctrica hacia el nodo auriculoventricular y después de ahí pasa a través de una división de líneas que se llama el haz de His, que tiene principalmente dos ramas, una izquierda y una derecha, hacia los ventrículos del corazón y termina en una intrincada red de células transmisoras de electricidad que se llama la red de Purkinje. El nodo sinusal va a estar mandando electricidad de manera rítmica, es decir, que siempre va a haber un mismo intervalo de tiempo entre cada uno de los impulsos. Y además va a tener una frecuencia, es decir, unas veces por minuto que va a estar impulsando la electricidad y que normalmente debe de ir entre 60 y 100. Cuando se cumplen estos términos, nosotros hablamos de lo que se conoce como ritmo sinusal. El impulso eléctrico que viaja a través del corazón va a generar precisamente que las células musculares cardíacas se contraigan y de esta manera generen la contracción del corazón para poder hacer las funciones para las cuales está diseñado nuestro corazón. Pues bien, el electrocardiograma entonces es un aparato que registra este impulso eléctrico. Lo que hace es poder evidenciar de dónde a dónde va la electricidad, con qué intensidad y si ésta se desvía. De manera normal, el eje eléctrico, que es la sumatoria de todos los impulsos eléctricos del corazón, debe de ir de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Esto lo vamos a dibujar las personas que se dedican a la parte de vectores, de física, de electricidad, lo entenderán mejor, como una flecha. ¿Sí? Esta flecha o vector va a tener esta dirección. Y entonces el electrocardiograma lo que va a hacer es que se van a colocar ciertas piezas eléctricas conectadas a un cable que van a ser los visores de este vector. Van a ver cómo viaja la electricidad y entonces esto lo van a interpretar en una hoja de papel a través de ciertos trazos. ¿Sí? Bueno, este estudio va a consistir en que usted debe, o cómo se debe realizar el estudio. Usted simplemente debe estar preferentemente acostado, descubierto del torso, descubierto de las piernas y los brazos, debe de tener, debe de haberse quitado cualquier pieza de joyería o cosas metálicas que tenga y se van a colocar estas piezas metálicas en los brazos, en las piernas. Generalmente utilizamos un poco de gel conductor para que precisamente transmita mejor la electricidad y además unos parches o chuponcitos que se colocarán en la parte anterior del tórax y que son 6. Existen algunas técnicas especiales en donde colocamos aparte otras 6 o incluso algunas posteriores, pero hablando del electrocardiograma convencional, son simplemente estas las terminales que se van a colocar. ¿Ok? Entonces, una vez que se ha colocado esto, se enciende el electrocardiograma, este va a captar precisamente el impulso eléctrico y lo va a dibujar en una hoja cuadriculada que nosotros debemos interpretar. ¿Qué enfermedades son las que podemos ver en un electrocardiograma o para qué nos sirve un electrocardiograma? Pues bien, generalmente aquellas que intervengan precisamente con el impulso eléctrico. Entonces, si nosotros sabemos que el corazón debe de llevar un ritmo y una frecuencia y esto lo vamos a interpretar con el impulso eléctrico,
Bueno, pues cualquier alteración del ritmo que se conocen como arritmias, llámese fibrilación auricular, flotera auricular, extrasístoles ventriculares, etcétera. Estas las vamos a ver en un electrocardiograma. Si nuestro corazón late muy lento, late muy rápido, o sea, si tenemos bradicardias o taquicardias, también se va a ver en el electrocardiograma. Si la transmisión de un punto a otro de los que les vine comentando del sistema eléctrico del corazón se ve retrasada o interrumpida, también se va a ver en el electrocardiograma y estos se conocen como bloqueos, los cuales pueden ser parciales o totales y estos pueden ser desde el nodo sinusal al aurículo ventricular o ya en alguna de las ramas. También podemos ver si alguna de las cámaras del corazón está crecida, ya que al crecer la electricidad tomará más tiempo para viajar por él y se puede interpretar en el electrocardiograma. Cuando una parte del corazón se ha necrosado, es decir, se ha infartado, ¿sí? Pues tampoco va a conducir bien la electricidad y de esta manera lo podemos interpretar en el electrocardiograma. Cuando hay alteraciones, algunas alteraciones en los electrolitos, como el calcio o el potasio, que son esenciales para la contracción cardíaca, también podemos ver cambios en el electrocardiograma. E incluso hay algunas enfermedades sistémicas que pueden tener cambios electrocardiográficos, como el el hipertiroidismo, alteraciones cerebrales, etc. Por esto es que el electrocardiograma frecuentemente lo vamos a ver como parte de una batería de estudios de tamizaje o de screening cuando, por ejemplo, vamos a someter a un paciente a una intervención quirúrgica. Una valoración preoperatoria debe de incluir un electrocardiograma para poder ver si existe alguna alteración en el corazón que pudiera darnos algún riesgo durante la cirugía. También es recomendable hacerse en pacientes que tienen enfermedades que van a repercutir en el corazón, por ejemplo, en pacientes hipertensos, en pacientes que tienen cardiopatía isquémica, en aquellos que ya se conocen portadores de alguna arritmia, de hipotiroidismo, de hipertiroidismo, etc. Sin embargo, el electrocardiograma no nos dice toda la verdad de cómo está el corazón. El electrocardiograma es simplemente una foto, una imagen en un instante de cómo se comportó el corazón en los 4 o 6 segundos que le estuvimos haciendo el estudio. Hay algunas enfermedades que pueden ser intermitentes, por ejemplo, las arritmias pueden ser entrantes y salientes. Y puede ser que cuando nosotros le hagamos el electrocardiograma al paciente salga normal y que en la tarde o noche de ese mismo día el paciente tenga una arritmia. De manera que un electrocardiograma normal no es categórico absoluto para decir que el paciente tiene salud cardiovascular. Y de la misma manera, cuando nosotros tenemos un electrocardiograma que se reporta como anormal, debe de ser siempre verificado con calma, pues existen algunas situaciones que pueden ser aceptables dependiendo de cambios de la edad o incluso pueden ser malinterpretaciones porque se colocaron de manera inadecuada los cables del electrocardiograma. Finalmente, el electrocardiograma no es un estudio que deba solicitar un paciente como irse a medir la glucosa para ver cómo anda de su azúcar. No, es un estudio que debe ser solicitado siempre por un médico que sepa interpretarlo, que no se base solamente por la pseudointerpretación que da el equipo eléctrico por default, sino que sepa leerlo de manera adecuada y con esto junto con los antecedentes clínicos del paciente, con la exploración física del paciente, nos ayude finalmente a llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, una de las principales utilidades del electrocardiograma es en el servicio de urgencias cuando el paciente llega con dolor precordial. El dolor precordial, lo primero, es decir, el dolor en la parte anterior del tórax, lo primero que debemos de pensar es un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, no todo lo que duele en el pecho es el corazón. El electrocardiograma nos puede definir si el paciente en ese momento está teniendo un evento isquémico cardíaco o si debemos de pensar en alguna otra causa de dolor torácico. Espero que les haya servido esta información y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.